No, el gusto es nuestro. Y Mira, amanecer pariéndose de trigo entera publicaciones entre líneas y además es lectora también. Ya siempre me han dicho por eso. Bienvenido amigo a un espacio más de Mundo Editorial. Tengo el gusto que me acompañe hoy un autor que se incorporó a las filas de publicaciones entre líneas recientemente, pero que ya es un autor que ha publicado otros libros con anterioridad. Y este es uno de los libros que vamos a presentar el próximo jueves 27 a las 7:30 de la noche en el auditorio que está en la 40 y Flagler, junto con el libro de poesía de Sara Suegen, ¿A dónde vais? Estoy hablando del señor Carlos Colón Rodríguez. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pedro, cómo has estado? Yo de lo más bien, contento por tenerte en el catálogo de publicaciones entre líneas, en los autores. Y además, Carlos se presenta y debuta en Entre Líneas con un libro con unas características muy curiosas de las cuales él nos va a hablar hoy. Lleva como título Mujeres y el mundo al desnudo de las mujeres infieles. ¿Por qué este libro, Carlos? Bueno, te puedo decir que yo tuve la oportunidad de comenzar un libro que se llama Errores de los hombres infieles, que era un libro que yo había querido hacer por más bien de broma, ¿no? Contando cuentos de hombres, dónde y cómo los habían agarrado fuera de base. Y el libro tuvo mucho éxito, pero los hombres empezaron a atacarme diciéndome que yo solamente le tiraba a los hombres y que había mujeres infieles. Y entonces, normalmente me invitaban a programas donde las personas que me invitaban eran mujeres, claro, porque querían tirarle a los hombres, ¿no? Pues yo decidí entonces hacer la venganza de los hombres, y entonces surge Mujeres Infieles, con la diferencia de que cuando hice el de los hombres era algo más de broma, pero entonces en el tema de las mujeres encontramos que era un poco más seria la cosa, porque hay unos efectos secundarios, como yo le llamo, que son las cosas que pasan después de una infidelidad, y como se destruye la familia, entonces se convirtió en un libro mucho más serio que el anterior. Tú escribes este libro basándote en entrevistas que haces a diferentes personas que cuentan sus historias. ¿Cómo fue el mecanismo de creación del libro? Bueno, es bien interesante porque hay veces que tú le dices a alguien, estoy escribiendo de algo, y las personas te traen datos de ese algo que tú estás escribiendo. Con los hombres pasó lo mismo. O sea, yo le preguntaba, le decía, estoy escribiendo un libro de los hombres infieles, y todos me decían, tengo que contarte lo que le pasó a fulano. Nunca le había pasado a él. Siempre, déjame contarte lo que le pasó a mi amigo, ¿no? Cuando dije que iba a ser el de las mujeres, pues hubo hombres que me dijeron, oye, tengo una amiga que le pasó esto y esto, voy a hablar con ella a ver si se quiere entrevistar. Y para mi curiosidad y para mi satisfacción, muchas mujeres pues decidieron hablar conmigo y destaparse, porque consideraban que lo que habían hecho ellas mismas a veces ni se lo perdonan. Claro, dentro de ese rubro también encontré una cantidad de mujeres que sí son infieles y que no les interesa cambiar. Y además te decían, merecido, muy sí, merecido. No, sí, yo encontré una señora, que yo le pongo ahí la viejita osada, ¿no? Que la señora cuando me habló tenía como 60 y pico de años, y ella decía que su matrimonio toda la vida había sido un matrimonio plano, que no había ninguna satisfacción, que no quería tener un orgasmo, que había tratado infinidad de veces de hablar con su esposo para ir al grano, ¿no? Y entonces ella pues decidió buscarse un amante, y lleva con este señor de amante 3 años, y con su esposo. Y a menos que el esposo no lea ahora el libro y que se dé cuenta, de la jugada, Que es su mujer. que es su mujer, por alguna razón. Y ella me dijo claramente, si este me deja, me busco otro. Yo me quedé sorprendido porque nadie me lo había dicho, nada más que ella. Bueno, hay de todo Sí. en el mundo del Señor. Indiscutiblemente es un libro que yo disfruté cuando lo estaba editando muchísimo por lo sagaz del libro, pero además tu forma en que lo cuentas. Me gustó mucho ese lenguaje tuyo coloquial, que no está rebuscado, que llega a cualquier tipo de público, y a su vez una narrativa muy bonita. ¿Cuándo comienzas tú en el mundo de la literatura? ¿Cuándo comienzas tú a escribir? Mira, yo tenía un tío que se llama Julio César López, que es un literato, y desde pequeño él siempre nos hablaba de la poesía y de los cuentos, todas las cosas así, y siempre
el grupo de primos nos reuníamos con él y él nos hacía cuentos, historias, especialmente cuando viajaba, de las cosas que veía. Y aquello siempre despertó en mí una curiosidad. Y pues empecé a escribir algún poema, como esos poemas de antes, ¿no? Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, como dice, ¿no? Pero después como me seguía adentrando, según terminé la escuela y la universidad, pues me seguía adentrando más en la literatura, y entonces conocí gente. Y entonces todos aquellos poemas se volvieron un poco más serios, ¿no? Y empezamos a pasar por diferentes etapas de la vida. Cogí algunos talleres, tomé algunos talleres de poesía y tomé algunos talleres de narrativa, y yo dije, ¿por qué no? Y empecé entonces a escribir el libro de Las Horas de Infieles, de los hombres infieles, pero era más bien igual de vacilón, ¿no? Yo lo que quería era hacer reír a la gente de cómo y dónde agarraron a uno fuera de base, ¿no? Pero después se fueron cambiando las cosas, y entonces sí, el tema de la infidelidad es un tema muy serio por los trastornos que pasan después de. Entonces cuando tú empiezas a buscar estadísticas y a buscar información sobre el tema, te das cuenta que la carrera entre los hombres y las mujeres van casi a la par. Que antes pues había un 10% de las mujeres eran infieles y un 90% de los hombres. Pero al ir cambiando la vida y la mujer volverse profesional, volverse un ente de la casa que trabaja y aporta, empieza a conocer a diferentes gente y empieza a ver la vida desde otra perspectiva, y entonces pues ahí te das cuenta que surgen entonces los momentos propicios para una infidelidad. Amigos, regresamos en breve, vamos a un promo y seguimos conversando con Carlos Colón Rodríguez sobre este libro, Mujeres y el mundo al desnudo de las mujeres infieles. Regresamos enseguida. De regreso al mundo editorial, un mundo editorial distinto, porque estamos con Carlos Colón Rodríguez, autor que se incorporó a Publicaciones Entre Líneas con este libro muy curioso, Mujeres y, que es el mundo de la infidelidad de la mujer. En la primera parte, Carlos nos habló sobre cómo surgió la idea y por qué la idea de escribir este libro. ¿Piensas tú que escribirías una segunda parte de este libro, o harías un libro uniendo la infidelidad del hombre y la mujer, o este ya es un tema que para ti está terminado? Mira, cuando yo hice el primer libro yo pensaba que no iba a volver a hacer otro libro de infidelidad, porque yo no quería prácticamente enclaustrarme en un solo tema, ni volverme mucho menos un experto. Hacer este segundo libro, que gracias a Dios ha tenido mucha acogida, y mucha gente ha hecho muchos comentarios muy positivos al respecto, porque mucha gente ha aprendido del libro. Se trata con mucho respeto todo lo que está... Y se trata sin nombres y sin lugares para no ponerle a nadie en duda, ¿no? Pero sí me gustaría en un momento dado cambiar de tema y hacer un libro de cuentos, un libro de poemas, y ¿por qué no? Volver otra vez a la infidelidad que tanto se toca aquí. Sí. O poder llevar esto también a la ficción, porque el tema de la infidelidad también se presta mucho para... Me interesa mucho que la gente vea la parte, los trastornos en la familia, más que otra cosa, ¿no? Y que vea las consecuencias antes de tomar una decisión de llegar a ser infiel, porque yo creo que si tú quieres ser infiel a tu marido porque no te satisface, pues ¿por qué no lo dejas y te buscas a otra persona que cumpla contigo mejor, ¿no? En lugar de hacer un trastorno completo, porque tú pierdes amistades, pierdes familias, pierdes hijos, pierdes todo, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Yo estoy editando ahora un libro de Julio Brunet, precisamente sobre el tema, es una novela, sobre ese tema de la infidelidad. Son dos parejas que están paralelamente en mundos distintos, pero ambos son infieles, ¿no? En este caso son los hombres
hasta donde voy editando, los que le son infieles a sus esposas. Carlos, ¿qué tienes en perspectiva dentro de la literatura? ¿Qué piensas próximamente? Yo estoy trabajando con un libro de cuentos, que me gusta mucho escribir cuentos y me gusta escribir cuentos reales. Me gusta la parte de rescatar el sentimiento, ¿no? O sea, que cuando hago una historia que la gente se la disfruta y se entre dentro de ella, porque entiendo que nosotros los seres humanos hemos ido con la modernidad perdiendo ese sentimiento que debemos tener para los abuelos, para los tíos. La gente ya no se llama, la gente no se busca, se manda un texto, ya no te mandan ni siquiera una postal de Navidad, ¿me entiendes? Entonces yo creo Todo que es virtual. yo creo que hay algunos valores de esos que tú no puedes, que hay que rescatarlo. A mí me sorprendió mucho porque yo tengo un primo que tiene un puesto muy alto en una compañía, y cuando leyó el primer libro mío, él me mandó una carta por correo dándome las gracias por el libro, y aquello para mí fue una sorpresa que todavía la tengo guardada. O sea, que alguien se haya tomado el tiempo de sentarse, escribir una carta, ponerle un sobre, echarle un sellito y echártela al correo, y tú recibir aquella carta con aquellos comentarios tan positivos, para mí fue una sorpresa total. Tiene que haberlo, sí. Sí, una sorpresa total. Todavía guardo la carta de recuerdo, porque son todas esas cosas que se han perdido, esa curiosidad de tú recibir una carta o de recibir una postal. Entonces yo quiero rescatar eso. Yo estoy interesado en rescatar eso. Y como yo lo rescato, pues haciendo los cuentos y enseñándole a la gente de que hay unas personas mayores, hay unas personas viejitas que necesitan, más que tú le des regalos o le des dinero, que vengas y los veas, claro, y hables con ellos. Sí, el amor, el calor humano, sí, el calor humano. Amigos, recuerde, este libro está disponible a través de Amazon.com y a través de publicacionesentrelineas.com. Y si quiere tenerlo firmado por el autor, la oportunidad es el próximo jueves 27 a las 7:30 de la noche en el auditorium que está en la 40 y Flagler, aquí en la ciudad de Miami, donde vamos a estar haciendo la presentación del libro por la editorial de Mujeres y de Carlos Colón Rodríguez, junto a Donde Vais, un libro de Sara Suegen. Ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias, Pedro, por haberme invitado también. Muchas gracias, y muchas gracias a tu compañía, porque Entre Líneas también nos ha dado la oportunidad de llegar al público, y me quito el sombrero porque Pedro es muy buen editor. No, gracias a ti. Amigo, ya sabe, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban, mi compromiso es de siempre, esperarlos en un próximo Mundo Editorial. Gracias.